El viaje es a la vida. El puerto de partida. Jonás, en lugar de ir directo a Nínive, toma otro camino, el mismo camino que toma también la creación, o sea, el camino largo. Pero ese es también el camino que toma cada ser humano que comienza a vivir este mundo. Existe este camino y el otro camino. Este camino lleva a Tarshish y el otro camino a Nínive. El camino largo comienza cuando Jonás va a Jafo y no quiere escuchar aquellas palabras sobre Nínive. En el caso del hombre, diríamos que reprime aquella posibilidad. Jafo, siendo que corresponde a la raíz Yafé, está relacionado con belleza. Es la belleza de Jafet, que también contiene esta raíz. En otras palabras, es la belleza en la extensión en el crecimiento. En hebreo se emplea la expresión Yafá, de la misma raíz Yafé, para expresar la belleza de una mujer, tal como tenemos el caso de Shulamit en el Cantar de los Cantares. Quien se cierra para el camino a Nínive descubre esta belleza. Es la gran armonía de la creación en todas sus facetas que se revela al hombre. Sabemos que cada día de la creación está determinado por una sefirá, emanación divina, distinta, o sea, una proporción diferente. Tenemos entonces que el tercer día de la creación, el día de la dualidad, también tiene como sefirá determinante, es decir, como proporción, el concepto de Tiferet, cuyo significado es belleza. Allí en Tiferet está también presente la alternativa, el árbol de la vida. Jafo en su forma Yafá, su lado femenino, es el lado del desarrollo. Desde Jafo se abre lo vasto, lo ilimitado. Existe ya el sueño de Tarshish. La palabra Gad HaHefer, lugar del cual proviene Jonás, tiene como valor total el 696. Y Jafo tiene como valor total el 96. La diferencia entre ambos es exactamente 600. Desde Gad a Hefer se podría entrar al séptimo día, el Shabbat, el mundo de los peces, y por eso la orden de Dios a Jonás es: ve a Nínive, a la morada de los peces. Te encuentras en el 696, en la frontera de los séptimos. El séptimo, 100, ya casi llega a su fin. Ve ahora hacia donde tiene lugar el final. Es una arraigada costumbre hebrea comer solamente pescado en la tercera comida, la última del séptimo día, o sea, del Shabbat. Pero solo un poquito, porque el mundo del pez ya está llegando a su fin. En la primera y segunda comida del Shabbat se come pescado en mayor cantidad, pero la tercera comida es sobria en este sentido, pues el séptimo día está finalizando y por ello se come tan solo un poco de pescado y nada más. Pero Jonás no va de Gad HaHefer a Nínive, tendría que ir al oriente, hacia el origen, hacia el secreto. En esa tercera comida se cuenta justamente del secreto, del sentido de la creación. Es el momento de mayor recogimiento del Shabbat, el séptimo día. Es el tiempo del fin que acontece después del Corbán, sacrificio de Minjá, que tiene lugar antes del atardecer, como segundo después de aquel de la mañana. Ver Números 28, 1 al 8. Pero Jonás se dirige hacia occidente tomando el camino de la creación. El 696 de Gad HaHefer se vuelve ahora el 96 de Jafo, pues Jonás se dirige justamente desde Gad HaHefer hacia Jafo. Va rumbo al principio, desde donde comienza su travesía. Otro camino se revela ahora. La única vez en la tradición hebrea que se lee el libro de Jonás es en Yom Kippur, aquel decisivo 10º día del séptimo mes, precisamente en el momento de Minjá, cuando se aproxima el Erev, el atardecer, o sea, la mezcla, es decir, cuando la transición del día a la noche se hace visible.
El Yom Kippur 10-6-40, 20-80-200 es llamado Shabbat Shabbatom, el sábado de sábados, o sea, el núcleo, la esencia del Shabbat y de este séptimo día. Pero Jonás se dirige hacia Yafo, es decir, hacia el principio, desde donde comienza su travesía. Pareciera que abandonará el sentido de la creación aquí, en este mundo. Con su 96 Yafo es estrictamente un concepto de lo múltiple, del 2, pues 96 es igual a 3 por 2 a la quinta, que es la mayor distribución debajo de 100. El valor Atbash inverso de Yafo es 126, 40-680, y ambos valores sumados reflejan aún más lo múltiple, ya que 96 más 126 es igual a 222. Allí reside el principio de la dualidad, allí se expresa el comienzo del camino. La gente se dirige a lo primero, quiere conocer el mundo, quiere investigarlo, quiere ver por sí misma qué es lo que el desarrollo ofrece, es decir, el análisis de todo. Gad Ahefer en su valor directo es 696 y en su valor Atbash inverso es 360, a saber, 201, 90, 60, 6, 3. Y la suma de los dos valores es 1056, o sea, 696 más 360. Este 1056 es justamente el año de nacimiento de Noé. Es decir, el punto donde el nombre de Noé, el 58, aparece por primera vez. Por primera vez se descubre el 1-4. Por primera vez, la mano humana muestra esta relación, pues al ocurrir el diluvio, Noé tenía 600 años y 120 años le llevó construir el arca, por lo que este 120 respecto del 480, 600 menos 120 está justamente en la proporción 1-4. El mundo sabe que llegó Noah, que es el consuelo, la salvación, el milagro. Eso es entonces lo que representa Gad Ahefer. Pero Jonás va a Yafo, al 222, para tomar desde allí el camino a lugares muy lejanos. Es el otro lado de la creación, es el lado del árbol que produce fruto. Pero por otro lado estamos en el punto en que Noé recibe la Tebá, arca, la palabra según las medidas de Dios. Esta Tebá es, por otra parte, el lugar desde donde se manda hacia afuera a Yoná, la paloma. Asimismo, la Tebá también tiene que ver con Tarsis, ya que el valor pleno de Tarsis es 1656, cifra que coincide con el año en el que se dio el diluvio, o sea, cuando la Tebá, el arca, mostró su sentido. Y el valor pleno de esta Tebá es 828, el medio tiempo, que muestra cómo justamente en ese camino a Tarsis uno es salvado por la palabra, aquella palabra que hace volver. Y en todo la paloma, la Yoná es la mensajera, la anunciadora. En Yafo, Jonás encuentra un barco, una Oneá, 1.50-10.5, cuyo valor total es 66. En el valor reducido, esta Oneá es 1.5-10.5, o sea, el nombre de Dios tal como Él se lo menciona a Moisés. Ver Éxodo 3.14. Esta Oneá, barco, se dirige a Tarsis. Es un barco muy especial para semejante viaje tan largo. Yafo es un principio, aquí comienza una vida, como quiera que se piense un comienzo así. Pues Jonás va a Yafo para salir justo desde allí, desde ese lugar de la tierra de Israel. Cuando el hombre ya no quiere escuchar la palabra directa de Dios, se dice que abandona la tierra de Israel. Con la creación, cuando surge el desarrollo, se abandona también la tierra de Israel. Sin eso, este mundo no tiene lugar. El barco navega sobre el agua. Esto es el tiempo. Y la medición de ese tiempo se llama Tarsis. Ya hemos indicado que Oneá, barco, 10, 6, 55, tiene como valor total el 66,
que es también el valor total de Yaván. Esto muestra que ya contiene entonces aquello que expresa la multiplicidad, el desarrollo en la materia. Onía significa barco, pero también Sefina 60, 80, 10, 50, 5 significa barco. En toda denominación de cualquier objeto, aunque éste fuera hecho por el hombre, está presente un nexo con la esencia de esa cosa. El hecho de que el hombre llega a ser objetos, una silla, una mesa, un recipiente, etc., ya es una indicación de que hay un nexo entre su espíritu creativo y el mundo donde todo esto ya existe en esencia. Lo esencial se expresa en el hombre en su hacer, y es esta esencia la que le otorga al hacer del hombre aquellas formas y medidas que ya existen en lo esencial. Cuando Dios ordena construir la Tevá, que también significa barco, pero en oposición con las otras dos palabras, es un barco propulsado sin que el hombre lo maneje o dirija. Dios indica las medidas y la forma, y de ese modo se construye. Todo lo que Dios manda hacer al hombre, el tabernáculo y su arreglo, las vestimentas, etcétera, etcétera, Dios siempre indica cómo hay que hacerlo. La tradición relata que Dios en el Sinaí mostró a Moisés la forma exacta de todas las cosas y que luego Betzalel, Éxodo 31, 2, aparente en forma espontánea sin que él lo hubiese visto, hace todo exactamente como Moisés lo había previsto. Así es también con el hombre. El aspecto Moisés en el hombre lo ve. Él está todo el tiempo, los 40 días, en Sinaí y lo ve exactamente. Y Betzalel, nombre que significa la sombra de Dios, quien está abajo, quien está aquí en este mundo, hace todo tal como Moisés lo ve, sin que Moisés le haya dicho los detalles. Así el aspecto Betzalel en el hombre hace todo según el ejemplo de arriba. De modo que el barco también es algo que existe en el mundo de lo esencial. Es aquello en lo que el hombre navega sobre el agua, sobre el tiempo. En el caso de la Tevá, el hombre es propulsado sin tener una meta preestablecida. En el caso de la Onea y la Sefina, existe un objetivo específico. Pero si alcanzara o no el objetivo sigue siendo una duda, cuya respuesta se desconoce todavía. De modo que el hombre tiene algo que él mismo puede hacer, que puede propulsarlo como una individualidad sobre el agua, o sea, sobre el tiempo. Por otra parte está el ahogo en el tiempo, tal como el faraón manda ahogar en el río a todos los niños hebreos para que de ese modo también perezca el salvador de ellos, es decir, para que desaparezca en el tiempo. En el Mabul, diluvio, la humanidad naufraga en el tiempo. Para cada hombre individualmente también puede existir un Mabul, así. De ese modo, el hombre desaparece en lo gris, se ahoga, perece en ello. Solo la Tevá, el arca, la palabra con las medidas de Dios, salva al hombre del Mabul, diluvio. Con su forma transversal de pirámide, la Tevá, arca, no está precisamente proporcionada como un barco. El hombre quisiera entender la palabra de una manera distinta, con otras medidas, pero ellas no dan. Solo la Tevá con las medidas de Dios lleva al hombre a través del Mabul, del diluvio. Moisés, el Salvador previsto por Dios para la liberación desde la dualidad de Mitzrayim, Egipto, quedó a salvo pues sus padres lo escondieron en una Tevá, una pequeña canastita que fue depositada en las aguas del Nilo. Esta canastita de Moisés y el arca de Noé en hebreo corresponden a la misma expresión, Tevá. Todos los recién nacidos eran ahogados en las aguas del Nilo, esto es en el tiempo, por las leyes vigentes de Mitzrayim, Egipto. Pero Amram y Yochebed, padres de Moisés, hicieron la Tevá para resguardar a Moisés. El valor Adbash inverso de Amram, 70, 40, 240, y el de Yochebed, 10, 6, 20, 2, 4, es 30 y 550 respectivamente, valores que sumados entre sí dan 580. Justamente ellos,
los del valor total de 580, son los que hacen la teba de Moisés del mismo modo como Noé, con sus 58 como valor total, también hace una teba, un arca. Los 3,5, o sea el tiempo, el medio tiempo y el doble tiempo, también dan como resultado este 58, pues 3,5 por 1656-57-58 igual 5800. Estos 1656, 57, 58 son las cifras que indican el pasaje a un nuevo mundo. Ver Friedrich Woendorf, Cábala, la Biblia, Divino Proyecto del Mundo, página 236 a 239. El hombre también hace la unidad y la sefiná, los barcos para navegar sobre el tiempo en forma consciente. En la palabra unidad sobresale la relación estructural con la palabra ani, 1:50-10, que significa yo. Onia, barco, es como una manifestación en la forma femenina de yo. Superficialmente se ve poca relación entre el concepto barco y el concepto yo, aunque, reflexionando más, uno no solo se daría cuenta de ello, sino que vería muchísimo más de aquello que enriquece y profundiza estos conceptos. En la estructura de la palabra hebrea esa relación se impone especialmente. No es la única vez que la tradición revela una conexión a través de estructuras similares de palabras hebreas que exteriormente parecieran casi imposibles de ligar. La tradición reconoce la relación entre palabras cuando los elementos son los mismos o cuando el valor de las palabras en el mundo de las cifras es igual. Por esta relación uno se da cuenta repentinamente de un sentido mucho más profundo en la significación externa de las palabras. Así entonces, por la presencia de la raíz ani, oni, 1:50-10, en ambas palabras se entiende una relación entre el barco que navega sobre las aguas, o sea, sobre el tiempo, y el yo, pues en realidad el yo navega sobre el tiempo. Gracias al yo, el hombre no se ahoga en las aguas del tiempo, aunque algún barco, algún yo, sí pueda naufragar. Se podría profundizar esa relación entre el yo y el barco. El capitán del barco se mantiene fiel a él, porque el que dirige el yo debe sentirse fuertemente ligado con este yo. Allí en Yafo, desde donde el hombre quiere dirigirse a Tarsis, y se acerca el tiempo, allí le espera su barco, su yo, para el viaje a través del tiempo. En su descenso viene la fase Yafo y entra el yo en su camino. La creación también desciende camino a Tarsis, hacia lo extremo, pasando a sí mismo por Yafo y llegando así al barco que parte hacia Tarsis. Todo esto es el otro lado, el lado del desarrollo, de la manifestación. Por eso Jonás proviene del reino de Israel, del lado de José, siendo que José pertenece al reino de las 10 tribus que conforman el reino de Israel en el norte, el reino de lo corporal. Jonás, va hacia Tarsis, el lado del desarrollo, pero la Yoná, la paloma, vuelve. Así como también Jonás vuelve y así como también toda la creación, retornará a su origen desde los 4 extremos del universo. Jonás paga el precio para todo el viaje hacia Tarsis. Él paga para todo el barco. Solo él, dice la tradición. Él abona todo el precio por adelantado, mientras que la costumbre era abonar recién al llegar al barco a su destino. Viajar en el tiempo pide el sacrificio, hay que pagar y por adelantado. Aquí manda el comerciante. No se puede viajar gratis en el tiempo. Todo tiene su precio, pero Jonás no paga solo para sí mismo, sino que paga por todos, por todo el barco. Porque si no es así, entonces, ¿quién es el responsable por este camino? ¿Quién toma sobre sí el cargo de este camino a Tarsis, sino Jonás? El que huye de Dios, quien abandona su casa, quien no quiere escuchar más de ir a Nínive para la salvación de ella, en contra de su profecía, él es el responsable por este barco.
Dios, quien es el que hace la creación, toma sobre sí la responsabilidad de todo lo que sucede con esta creación, hasta las últimas consecuencias. Gracias a Jonás, este barco navega ahora. La tripulación del barco, tal como comenta la tradición, Talmud Cábala, consiste de 70 individuos, en correspondencia con los 70 pueblos que menciona la Torá, la Biblia. Ver Génesis capítulo 10. Siendo así, toda la humanidad está contenida en este barco, o sea, toda la humanidad está presente en cada yo. No hay otro yo navegando sobre el tiempo que aquel que lo contiene todo. En correspondencia con Noé, que lleva en su teba, arca, representantes de cada una de las especies existentes en la creación. El yo que va a partir de Yafo está tripulado por el mundo entero. En cada hombre todo lo externo a él también está presente en él. Cada hombre lleva en su yo los 70 pueblos, o sea, toda la humanidad. Pero Jonás es el uno frente a los 70. Carga con él el precio total. Ver Pirkei de Rabbi Eliezer 10. Es por él que el barco navega ahora. Él toma todo el peso sobre sí. La tradición comenta que cuando Jonás descendió a Yafo, en la tierra de Dam no había barco disponible. Jonás no pudo salir entonces y así parecía que su intención de ir a Tarsis no podía materializarse. La voluntad de Jonás de salir de Israel era muy fuerte, sin embargo, y su deseo de no ir a Nínive era muy grande. En el mar, ya en el tiempo, encontró un barco que estaba a 2 días de viaje de Yafo. A causa del deseo de Jonás de llegar a Tarsis se produjo una tormenta debido a la que aquel barco, que ya estaba lejos en el mar, fue forzado a volver a Yafo. Jonás estaba contento, pues vio en esta vuelta forzada del barco una indicación de que él tenía que llevar a cabo su proyecto. Si no, ¿por qué este barco fue traído de vuelta especialmente? Ese barco quería ir a Tarsis y ya estaba en camino, pero volvió. El motivo superficial del retorno del barco fue la tormenta que se había desatado. Pero Jonás percibió que ese retorno era precisamente para él. El barco quería ir a Tarsis, donde también él quería ir, y Jonás pagó todo. Pagó por todo el barco, o sea, por los 71. Esto es, por sí mismo y por los 70 pueblos que allí se encontraban. Al hombre siempre se le presenta la oportunidad de no ir a Tarsis. Debería comprenderlo cuando se presenta la mala suerte de que el barco ya salió hace 2 días. Debería darse cuenta de que lo protegen de aquel camino. Pero el hombre, con su deseo intenso, fuerza la creación y el barco vuelve. En ese momento le es regalado el barco. Pero el hombre debería darse cuenta, sin embargo, que antes no pudo imponer su deseo. Es como la discusión en el cielo antes de la creación del hombre, de la conveniencia de crearlo o no. El argumento en contra tiene mucho peso. El barco para ir por ese camino, a pesar de todo, ya salió sin el hombre. La creación ya adelantó 2 fases, el mundo de Beriá y el mundo de Yetzirá. Esto es conocimiento de Cábala. Pero debe venir el hombre, pues gracias al hombre todo será devuelto a su origen. Y por el hombre todo cobrará sentido. Pero ¿y el sufrimiento que el hombre trae y que el hombre sufre? Para eso la Shejinah, divina presencia, lo acompaña en su viaje por el mundo. Y así Jonás sube al barco. Por Jonás suceden grandes cosas, surgen milagros y surge la salvación, salvación para todos. ¿Y si Jonás no hubiese ido? ¿Y si Jonás, viendo que el barco ya había salido, hubiese desistido de su viaje interpretando esa salida del barco como indicación de que debía renunciar a ello? Pero nosotros vemos que Jonás tiene que ir por aquellos 70 pueblos, pues por Jonás, por la experiencia con él en ese barco, aquellos 70 llegan a Dios justamente,
y tampoco van a Tarsis, sino que retornan y ofrecen el Corbán, el sacrificio a Dios. Antes, cada uno de ellos tuvo su dios, 70 dioses diferentes, pero después de la experiencia con Jonás todos se acercan al único Dios, saben del uno. Solo por eso ya Jonás tiene que ir, aunque superficialmente el relato no muestra nada de semejante promesa. Exteriormente tan solo existe la voluntad de parte de Jonás y los otros 70 de llegar a Tarsis, pero el viaje fracasa. Ese es el aspecto exterior del relato. En lo que respecta al pez, en referencia al pez que tragó a Jonás, o sea, este mundo del séptimo día, también se resucita. Se hace parte del relato solamente por la voluntad de Jonás de llegar a Tarsis, lejos del origen, no escuchando ya la palabra divina, pues es la voluntad del Creador que la creación llegue al extremo de su desarrollo. El hombre pasa por este acontecer antes de nacer, y siempre sigue pasando por él en el transcurso de toda su vida, ahora a través del mero deseo de seguir viviendo. Y este deseo es muy importante porque no todos los días de su vida lleva los 70 pueblos a Dios, ni en todos los momentos de su vida este pez ya preparado viene hacia adelante. Y así Jonás toma el sacrificio sobre sí, el precio por todo el barco, por todo el yo. Él, el ibrí, el hebreo, como él se llama, carga con toda la carga correspondiente a los otros 70, y el precio por todos para el viaje a Tarsis es pagado por adelantado. Hoy en día es costumbre, por lo menos se considera normal, que se pague el precio de un viaje por adelantado, y por eso lo que hace Jonás no se ve como tan especial. Pero la intención de este relato sobre Jonás es justamente destacar que el hombre primero vive su vida y que recién al final, cuando la vida acaba, cuando el viaje por el tiempo termina, paga el precio correspondiente. Recién entonces se le pide que pague, o sea que primero se viaja y después se paga, tal como era la costumbre en aquellos días, contrariamente a lo que hizo Jonás. El hombre paga con la vida que él vivió en el tiempo, es equivalente. La vida en el tiempo es dada y es tomada, y nadie sabe por adelantado hasta dónde llegará. Algunos viven solamente un día, otros 10 años y otros 70 años. Cuando uno llega a la meta, paga, y paga con la vida de un día solo, con la vida de 10 años o con la vida de los 70 años. Pero Jonás paga con lo infinito, con todo el camino a Tarsis, con ese 1656, cifra que corresponde al valor pleno de Tarsis. Paga por sí mismo y por los otros, paga por todos los pueblos, hasta el final del camino hasta Tarsis. Pero el mundo no es eterno, el mundo no llega con Jonás a Tarsis. En el camino se produce el retorno, por eso ya está preparado aquel pez desde el principio de la creación. Jonás sigue descendiendo. Una vez en Yafo desciende al barco. Ese barco tiene algo especial. Jonás está en la unidad, en el yo. El barco está en la frontera. Y así de un lado está todavía el mundo de la tierra firme, de lo seco, de la Yabashá, 10.2, 305. Mientras que del otro lado está el mar, el Yam, 10.40. Por eso también el otro nombre del barco es Sefiná, palabra esta conectada con Suf y Sof, 6680, que significa junco y fin respectivamente. El barco sale efectivamente de esa frontera donde termina un mundo y empieza otro, para después llegar nuevamente hasta allí. En la vida de las plantas el junco expresa esta situación límite. Allí donde están los juncos efectivamente termina un mundo y comienza otro. Por eso también en el Éxodo Israel marcha por Yam Suf, el mar de los juncos. En la Biblia no se menciona el mar rojo. Aquel mar de los juncos es un hallazgo teológico y científico.
con el mismo valor que todos estos hallazgos geográficos. El Yam Suf es el mar de los juncos y también el mar del fin, ya que con el pasaje a través de ese mar, de ese tiempo, se termina un mundo y comienza otro. En los juncos se reconoce la presencia de la vida, del desarrollo, y por ello justamente allí, en aquel Suf, en aquellos juncos, en aquella frontera, Moisés es depositado en su teba, canastita. Ahora el barco de Jonás, la unidad, se dirige hacia Tarsis. Se vive así y se vive sinceramente así. A Jonás no se lo ve en el barco, se ha ubicado en el interior y allí duerme. Solamente los 70 pueblos están conscientes en ese yo. Hoy en día se podría decir que Jonás es el inconsciente o el subconsciente. Es llamativo también que la misión de Jonás de dirigirse a Nínive, la ciudad del valor total de 121, toma ahora la forma ahora de un viaje a Tarsis cuyo valor total es 1210. Otra vez más se nos presenta el milagro de las palabras, ya que Nínive es 50, 10, 50, 6, 5, igual 121, y Tarsis es 40, 200, 300, 10, 300, igual 1210. El camino tendría que haber ido hacia el 1, esa era la cuestión. Pero Jonás va hasta al otro extremo, hasta el 10. 121 por 10 igual 1210. El concepto más alejado en las cifras. Maravilloso entonces, cómo este relato se expresa en el mundo de las cifras también. Un extremo es la unidad, la cual Dios la indica, y el otro extremo es el 10, al cual Dios sabe que Jonás querrá ir, pues es Dios quien le da la vida a Jonás, o sea, al hombre. Vamos a recordar además que los dos valores opuestos de Yafo, que es el lugar desde donde comienza el viaje a Tarsis, esto es el valor directo, o sea 96, sumado a su valor advash o inverso 126, da el concepto 222. 96 más 126 igual 222. Concepto que expresa la dualidad en todos los niveles. Desde esta dualidad comienza la marcha, del mismo modo como desde Yafo comienza el viaje a Tarsis. No se toma el camino del retorno, sino el camino a lo múltiple, el cual efectivamente va desde el 2 hacia el 2 realizado, o sea, el 4. 4 igual 2 al cuadrado, siendo este 4 expresión del máximo desarrollo en la materia. Y el 4 también lleva en sí el 10, ya que al 4 se lo puede desplegar en 4 más 3 más 2 más 1 igual 10. Así comienza el camino de la vida. Visible es solamente lo multitudinal, los 70, lo invisible es Jonás, el más importante realmente, siendo él quien adelantó el pago del precio completo hasta Tarsis. La vida ya dio comienzo, y ellos cuentan con llegar a Tarsis, aunque está muy lejos todavía y queda aún una gran cantidad de cosas para hacer y vivir antes de llegar a ese destino. De todos modos ellos van hacia allí, ya se pagó el precio completo. Pareciera que dentro suyo y en nivel lógico también el hombre está seguro de que llegará a Tarsis y sabe también que cada vez se aleja más de Dios. Y quizás ese es el motivo principal del viaje a través del tiempo hacia Tarsis, ya que allí en Tarsis uno mismo es el rey y uno mismo se siente Dios. Sabemos que hacia el tiempo del Mabul, diluvio, o sea hacia el año 1656, cifra que a su vez es el valor pleno de Tarsis, llegan los Bnei Elohim. Ver Génesis 6:1-2. Los gigantes. Vemos cómo todo está en tal auge de desarrollo material que solamente puede ser seguido por el Mabul, diluvio. Pero el hombre toma ese camino de buena fe y siente cómo se incrementa su poder. Incluso volvió al barco que ya había partido. Qué coincidencia significativa. El hombre prospera y el mundo prospera. Así es un lado, pero entonces tiene lugar
ya en el primer día del viaje del barco, Perpirke Rabbi Eliezer 10, el gran viento, Ruach en hebreo, y la gran tormenta, Sahar 60, 70, 200. Por lo visto la unidad, el barco, está por quebrarse. Pareciera que ya no se le puede salvar. Un gran temor se apodera de los navegantes de este yo, y cada uno de los 70 invoca a su Dios. Solo Jonás desciende otra vez, escondiéndose en el interior para dormir. Que se entienda bien la situación. El hombre piensa que es normal, justo y bueno que el tiempo signifique un crecimiento nunca visto. Ahora que comienza el viaje a Tarsis, esperan que este camino se desarrolle normalmente. ¿De dónde entonces esa incomodidad, esa amenaza incomprensible de la tormenta que hace peligrar al barco? ¿Por qué el mundo no se puede desarrollar sin obstáculos? Ellos solo quieren alcanzar los tesoros de Tarsis. ¿Y no está bien acaso el camino hacia el 10? ¿Hacia la realización en lo múltiple? Ellos debieron haber ido hacia el 121 de Nínive, pero fueron hacia el 1210 de Tarsis. El Ruach, el viento, el movimiento, viene de Dios. Es Dios quien impulsa a este Ruach. 206.8. En el mar, en el tiempo. Y es este Ruach el que provoca la tormenta, la gran tormenta, en el mar, o sea, en el tiempo. Ni bien el hombre, el yo, se mueve en la dirección del crecimiento. Dios hace venir las fuerzas contrarias, las fuerzas que convierten este movimiento en una conmoción, en un acontecer tormentoso. Nadie entiende la causa de lo que sucede en ese momento, siendo que los 70 dioses de los 70 pueblos no pueden dar respuesta. Es el hombre el que pretende buscar la causa de estas fuerzas perturbadoras. ¿Qué son esas en realidad? Enfermedades, guerras, neurosis, incomprensión. La gente no sabe por qué surgen. Entonces, ¿qué hay en contra del camino a Tarsis? ¿No está todo arreglado por este hombre extraño y especial para este viaje a Tarsis? ¿Y no pagó por todos, incluso? Entonces, ¿qué hay de malo en tomar este camino? Así pregunta el hombre, así pregunta el mundo. Buscan todo tipo de soluciones para poder continuar el viaje. Pues, ¿quién sabe de Nínive? ¿Quién sabe qué pasajero viaja también en el barco, escondido, abajo de todo e incluso durmiendo? Tratan de hacer el barco más liviano. Para navegar sobre el tiempo no puede estar demasiado cargado. Quizás estarán llevando demasiadas cosas del otro mundo, de lo anterior, y entonces las tiran para alivianar el barco a fin de poder sobrellevar la tormenta. Tiran mucho de lo viejo, de lo que antes pensaban que era bueno y necesario para el camino, pero ahora se lo sacan de encima pensando que así sí podrán llegar a ese Tarsis, pues no saben que esta tormenta vino a causa de ese individuo, de ese Jonás, de aquel pasajero que ahora está invisible y olvidado, y que fue él que tomó toda la iniciativa para todo el viaje. La vida está llena de las muchas incomodidades y no sabemos por qué vienen. Los 70 dioses, las 70 lenguas, los 70 idiomas que conoce la tradición, las 70 ciencias, o sea, todas las ciencias, o mejor dicho, ninguna de las ciencias, no pueden contestar la pregunta, porque todos contestan sin tener en cuenta a Jonás, sin saber nada de Nínive, sin conocer toda la historia previa que tuvo lugar en otra parte. Quieren eliminar las enfermedades por estos caminos del 70 que denota multiplicidad, máximo desarrollo en la materia, sin consideración del uno, que es la expresión del aspecto Neshama, del alma, en su manifestación en el mundo. Pretenden eliminar a través de estos caminos las guerras, el hambre, la pobreza, la injusticia, todo lo que trae al mundo esa intranquilidad tan mortalmente cansadora, esas perturbaciones. Quieren eliminar todo eso. Quieren luchar contra la tormenta, lucha que significa vaciar cada vez más al yo, hacerlo más liviano. Se pierde muchísimo, pero la tormenta sigue. Y la unía, el barco,
está a la deriva y sus tripulantes están a punto de ahogarse en el mar. En el tiempo, el yo está por perecer. Esto vale tanto para el hombre individualmente como para el mundo en su generalidad. El hombre en su carácter de microcosmos es el reflejo del mundo. Pero en el momento de mayor peligro se acuerdan de Jonás, quien había descendido al punto más bajo del barco, de la Sefiná. Allí duerme Jonás, pero no es un sueño común, sino un tardemá. Ver Génesis 2:21. Un sueño muy profundo, un sueño que comprende nuevamente el concepto red, descender, o sea el concepto resh dalet. A través de este sueño, de esta tardemá, el hombre pasa a otro mundo, un mundo inferior. Durante esa gran tormenta, cuando tratan de salvar al barco arrojando al mar muchas de las cosas que llevan, esto es, haciéndolas desaparecer en el tiempo, Jonás entra en este sueño profundo. Él no vive en aquel mundo, pero igual en ese momento se acuerdan de él. Ese es un punto muy importante en la vida. Repentinamente, los demás tripulantes se acuerdan de que ese desconocido también está a bordo, que el barco, esto es el yo, también tiene algo que ellos han olvidado, algo que viene de otro mundo, de aquella tierra de Israel, desde cuya frontera lo habían traído. El Rav HaJobel, el capitán del barco, va en busca. Este Jobel 8:2:30 tiene como valor total el 40, y es él quien determina el rumbo del viaje. Él es el guía del yo. Él sabe la presencia de Jonás. En ese momento de la vida, del acontecer, pues también cada acontecer temporal contiene esa estructura del viaje de Jonás, ese guía va a buscar a Jonás y lo encuentra en su tardemá, en su profundo sueño, que en definitiva es un tipo de inconsciencia, en realidad ya no del todo presente en esa vida del yo. Por eso Jonás está hundido en el punto más profundo del barco. Los 70 están en la superficie, pero él es invisible. Mas ahora lo despiertan y el capitán guía de la unidad del barco le pide a él también que llame a su Dios. Todos ya lo hicieron, pero de ellos no hubo ninguna respuesta. Cada uno dio solamente un poco de alivio, pero después todo volvió a ser tan malo como antes, o peor incluso, pues ya habían intentado y entonces perdido la oportunidad de encontrar alivio. Ya no queda más nada para arrojar al mar, al tiempo, y poder así aliviar al barco. Por eso el pedido Jonás, quizás su Dios sí que responderá, pues estamos en un camino bueno, con una buena intención. Entonces, ¿por qué podría ser que esta vida está tan llena de sangre, lágrimas y suspiros? ¿Por qué el hombre merece eso? Siendo así, tiran las suertes para averiguar quién y qué es la causa de esta tormenta en el tiempo. Una tormenta en la que el hombre está por perecer continuamente, de la que no queda ya salvación y respecto de la cual todos los esfuerzos fracasaron. Ni los 70 dioses, ni las 70 lenguas, ni las 70 ciencias pueden hacer nada para salvar al hombre de su tempestad. Cuando se habla de tirar suerte, lo que realmente se quiere significar es que se le da una oportunidad a la casualidad, fijándose en cosas que están fuera de la causalidad humana, pues ésta no da respuesta. Se miran otras cosas ahora, y justamente cuando los 70 tripulantes del barco observan que aquello otro tiene una casualidad distinta de la humana, entonces dirigen su atención cada vez más hacia Jonás, pues precisamente Jonás el Ibrí, Ibrí corresponde a la raíz de Eber, que significa del otro lado, vive totalmente por lo que el hombre no entiende, lo que llama una coincidencia de las circunstancias. Con Jonás no son aplicables las leyes de la naturaleza. No se puede anticipar, no se puede interpolar, ni extrapolar. El Goral 3.6.230. La suerte, la casualidad, aquello que se origina de lo desconocido, siempre apunta hacia Jonás.
También se puede decir que en el momento en que se deja de actuar lo desconocido como causa, la atención recae sobre Jonás. Recién, cuando esta faceta se presenta en el hombre, Jonás resucita realmente, pues ahora aquellos 70 individuos que viajan junto con Jonás hacia Tarsis piden por él. ¿Quién es él? ¿Qué es esa causa que se origina desde lo desconocido, desde un mundo muy distinto de lo acostumbrado, un mundo muy distinto al de los 70 diferentes dioses, las 70 diferentes lenguas, o sea, un mundo muy distinto a este, que se rige en base a las normas de lo material? Ellos están consternados ante la posibilidad de un mundo así, totalmente diferente. Y entonces surge la respuesta decisiva de Jonás, el 71, ese uno frente a los 70, o sea, el uno frente a los demás, frente a lo multitudinal del 70. Esa respuesta por sí misma ya muestra que una fuerza nueva se despierta en el hombre, que dentro de él hay algo que queda fuera de toda esa causalidad científica. Él, el Ibrí, el hebreo, sabe del Dios creador del mundo de la tierra, o sea, lo seco, y del mundo del agua, quien domina tanto dentro del tiempo como fuera de él, y quien habita en los cielos donde los opuestos de aquí, de nuestro mundo, conforman una unidad, una armonía. Repentinamente surge una faceta nueva en el hombre y también en el mundo, pues se despierta el Ibrí del hombre, se vuelve consciente, es reconocido. La gente se da cuenta que todo el acontecer del hombre es determinado por este elemento Ibrí, hebreo, en él. Que todos esos 70, es decir, toda la materia, que hicieron tanto esfuerzo, que probaron todas las posibilidades para quedar a salvo, sencillamente dependen de lo que hace aquel uno, aquel Ibrí, hebreo. Ese aspecto Ibrí puede despertarse tan solo una vez o puede despertarse continuamente. Las tormentas en la vida se originan por este Ibrí y toda otra investigación al respecto carece totalmente de sentido, pues nunca dará respuesta. Las enfermedades, las guerras, toda la injusticia, todo lo que azota este mundo y al hombre, surge por el elemento Ibrí, pues el Ibrí quiere ir a Tarsis, quiere huir de Dios, pero por otro lado tiene que ir por ese camino que lo llevará junto con los 70 pueblos, con los 70 idiomas y las 70 ciencias, mientras el pez lo está aguardando. Esta posición, esta cuestión, eso es el Ibrí. Contrariamente a los 70, el Ibrí muestra esta oposición en sí mismo. Su visión del mundo es determinada por ella. Tiene que ir a Nínive, al uno, pero su viaje por el mundo es igualmente necesario. Sin ese viaje, el mundo de los 70 pueblos no tiene sentido alguno. ¿Acaso no crea Dios al mundo hasta en sus extremidades más lejanas? ¿Y acaso no está Dios con su grandeza tanto allí como en el cielo, en su trono? Dios envía al hombre hacia el mundo y al mismo tiempo lo tiene junto a sí en el origen. El Salvador viene al mundo e igual está con Dios también. Es el árbol que es fruto y que hace fruto. En el momento en que Jonás dice, Ibrí Anohí, yo soy un Ibrí, surge automáticamente la pregunta de los otros 70. ¿Qué haces entonces aquí con nosotros, camino a Tarsis? Deberías estar en un lugar muy distinto, pues eres del otro lado, del uno, mientras que nosotros somos del lado del 70. El hombre no entiende que la Shejina lo acompaña, que Dios no solo está allí, lejos en el cielo, sino en la tierra también, acompañando a toda la creación, interesado en todo lo que acontece. Jonás está durmiendo invisible para el resto de los tripulantes, y cuando la tormenta en la vida llega a su auge, el Rav HaJovel,
El comandante de la tripulación llama a Jonás y se produce aquel diálogo. Entonces el hombre y el mundo se dan cuenta de que la respuesta sobre el sentido de todo solo puede darse a través del Goral, del Ibrí, del hebreo, del otro lado, o sea, aquel lado oculto a los ojos, y de que la causa del acontecer también está en el otro lado, muy distinto al que el hombre pueda imaginar y cuyo sentido también es muy diferente. La tormenta se produce para que efectivamente los tripulantes despierten, para que los suban desde las profundidades del yo de ese barco, navegando sobre el tiempo. Justo cuando el hombre está por perecer, se manifiesta en aquel Raf HaJobel que se dirige a Jonás, que hace subir a Jonás hasta el consciente, hasta lo visible, para conversar con él. No entienden qué es lo que Jonás hace aquí, en el mundo del árbol que hace fruto. El hombre no entiende que el árbol de la vida lleva el nombre de árbol que es fruto y que hace fruto. Y no lo puede entender tampoco porque en este mundo, camino a Tarsis, Jonás sí que está presente, pero tan solo en forma oculta. Lo visible es para los 70, pero el uno está oculto. Este uno, Jonás, viaja junto con ellos e incluso abonó el viaje hacia Tarsis para todos. Jonás sabe que todo esto sucede porque él está huyendo de Dios y que el destino del mundo no es llegar a Tarsis. Pero huye pues así debe ser, pues Dios hizo este mundo del desarrollo, de la evolución. El hombre común en su faceta de Jonás no lo razona así, sino que huye verdaderamente. Tiene miedo al exilio que vendrá después de su visita a Nínive, cuando irrumpa con todo su vigor esa extraña fuerza de la compasión divina, esa fuerza que siempre se revela a través de la Teshuvá, el retorno a Dios. El Jonás común quiere salir de esa oposición incomprensible y sabe que solo habrá salido de ella cuando huya del país de Israel, en el momento que la profecía se aparte de él. Y cuanto más cerca de Tarsis se encuentran, mayor es esa oposición y más lejana está la misión de ir a Nínive. Así es el Jonás común. ¿Pero existe acaso un Jonás común? Para nuestra vista que abarca lo superficial, sí. Pero este así llamado Jonás común existe solamente porque existe el Jonás esencial, o sea, el Jonás tal como se manifiesta en la esencia. El Jonás esencial está con Dios y allí la oposición no está presente en su forma terrestre. Allí la dualidad es una armonía, tal como se expresa también en la imagen de la letra Aleph, primera letra del alfabeto hebreo. Pero para el Jonás terrestre eso está oculto. El Jonás terrenal actúa a ciegas, gratuitamente, sin percibir esas interrelaciones de más allá. El Jonás terrenal realmente tiene miedo a Nínive, y todo esto es contado a nosotros porque el relato de Jonás fue revelado como el libro de la Biblia con todos los milagros ocultos en ese libro, tal como todo lo que proviene de Dios y es revelado de parte de Él. Nosotros leemos Jonás, podemos entender Jonás cuando sentimos la profundidad, pero siempre actuamos como el Jonás común, porque el secreto de la creación es que igual la dualidad sigue existiendo aquí, no importa lo bien que se entienda y se sienta la unidad. La dualidad permanecerá en este mundo, el mundo de la dualidad, el mundo del Bet, la letra Bet, el 2 de Bereshit, hasta el fin de los días, para que justamente el hombre siempre pueda actuar a ciegas, gratuitamente, o sea, actuar a pesar de no ver el más allá. Este actuar gratuitamente del hombre es parte del fundamento de la existencia divina en el mundo de la presencia oculta de Dios. Por eso el mundo aquí ve que Jonás huye, y por eso también Jonás se ve a sí mismo como quien huye de Dios.
Pero sin embargo, Jonás sabe que esta huida tiene un sentido oculto, sabe que todo sucede de esa manera precisamente porque él huye, porque no va a Nínive a pesar de todo, y sabe que no tiene la confianza de que incluso el exilio tiene un sentido que solamente puede ser bueno. Y precisamente esta huida de Jonás y el acontecer que surge de ella impresionan al mundo. Y precisamente esta huida muestra al mundo que hay un sentido muy distinto al de Tarsis, y que con el hombre pasa mucho más de lo que primero se sabía. El viaje a Tarsis parte de Yafo, en la tierra de Dan. Dan es el quinto hijo de Jacob. Entre las 12 tribus el factor Dan es el más corporal. El Manajé Dan, la gente de Dan, es el más septentrional. Dan ocupa el último puesto a la retaguardia y linda con Amalek. Dan recoge a aquellos que en su debilidad están por desertar hacia Amalek. En la tierra de Dan, el Pesal Mijá, la imagen de Mijá, imagen idólatra hecha en base a la placa de oro que tenía grabada la frase Ale Shor, hacienda toro, que Moisés tiró al Nilo para hacer aparecer el féretro de José que fue ocultado por los egipcios para llevarlo en el Éxodo. Ver Jueces capítulo 17, 18-31, Éxodo 32-4, Rashi. Este Ale-Shor tiene la fuerza de hacer aparecer lo que está escondido en el tiempo, lo que está escondido en el río. Donde está Adam está ese norte extremo, está el peligro de la Abodat Zará, el servicio idólatra. Allí se puede empezar a ver esa fuerza como independiente, como manejable por el hombre, como algo desconectado de la vida con Dios. Dan siempre es lo extremo, lo último, lo más corporal. De Dan también proviene Shimshon, Sansón, aquel que se levanta como salvador y que perece a manos de los filisteos. En Dan vemos a un salvador fuertemente corporal, en una faceta del salvador que se expresa en lo corporal como un gran poder. Cuando Jacob en la bendición de sus hijos bendice a Dan, repentinamente ve la catástrofe que está asociada con este lado corporal del Salvador, y entonces interrumpe sus palabras y exclama: Tu socorro esperaré, oh Señor. Génesis 49:18. Una exclamación que perdura hasta este día y que se refiere a aquella cosa incomprensible del lado corporal de la salvación. Y precisamente desde el territorio de Dan parte Jonás. El camino a Tarsis es el camino del Salvador corporal, e igualmente que Shimshon, Sansón, pareciera fracasar en ese camino, pues también Jonás perece para el mundo. El Salvador corporal, aunque para el mundo diera la impresión que va a Tarsis, finalmente va a Nínive. No va, aunque parece que sí, del 2 hacia el 4 y hacia el 10, sino del 2 al 1. No sigue el camino de la evolución sin fin en la materia, o sea, el camino del 10. Jonás no llega a Tarsis sino va a Nínive, a la unidad original del 1. Allí es su destinación final. El camino de Dios con la creación hacia el extremo es un lado solamente. El otro lado muestra el camino de retorno. Es el inhalar y el exhalar, y lo es simultáneamente. En medio del camino el Salvador que viene de la tierra de Dan trae la gran angustia, el choque, y algo muy distinto sucede. El camino no continúa sino que retorna de una manera muy extraña e inescrutable para el hombre. En el furor de la tormenta los demás tripulantes hablan con Jonás. Por ahora está visible. Saben que la tormenta, el peligro de perecer, fue causado por Jonás, quien justamente quería ir a Tarsis. Entonces Jonás les dice que tienen que arrojarlo al agua, pues de ese modo se aplacará la tormenta. La tormenta no fue causada por los 70, la tormenta está allí por la presencia del Uno en este viaje. Cuando haya desaparecido el Uno del Yo, ya no habrá ningún obstáculo para el desarrollo, hasta Tarsis incluso. El Uno perecerá en el tiempo, se perderá. Jonás no sabe otro remedio que esta perdición para sí. Su muerte salvará a los otros. ¿Qué pasará con él?
Dios lo sabe. Dios es también el Señor de las aguas, de los tiempos. Se hundirá en el tiempo, se volverá invisible. En la manifestación de este mundo morirá. Eso es el perderse en el tiempo. Una se encuentra en la frontera entre dos mundos ahora, entre la vida y la muerte. La tripulación del barco, sin embargo, ahora cae en cuenta que Jonás no es una persona más, sino que hay algo muy especial en él. No se animan a tirarlo por la borda, eliminarlo del yo, siendo tantas las cosas que ocurren a causa de este Jonás, siendo que Dios, que implica todo en la vida de Jonás y de todos aquellos que a primera vista no tienen nada que ver con esto, interfiere de esa manera a causa de él. No se puede sacar de encima a una persona de esa naturaleza. Tarshish como meta tiene mucho menos importancia ahora que esto otro se revela. Si Dios causa todo ello por este uno, es porque hay algo más en él. ¿Y qué es todo lo demás entonces comparado con este uno? Sienten el sentido de la tormenta que hace perecer al yo. Ven ahora la palabra divina en esta tormenta y por consiguiente todo el barco, todo el yo quiere volver. Empero la tormenta sigue igualmente fuerte. No pueden lograr el retorno con Jonás. Jonás debe desaparecer realmente. El viaje tiene otra intención más aparte de volver. La intención del viaje muy aparentemente es también la muerte de Jonás. Pareciera que no hay remedio. Están totalmente desesperados. No entienden por qué no se acepta el retorno ahora. No parece que la muerte, arrojarlo al tiempo, es la única solución. Así el hombre lucha con su vida. No quiere la muerte, ya lo entendió. Ahora quiere volver. Pero la indicación inexorable parece ser: echen a Jonás a la muerte. Sí, el pez está esperando. Pero, ¿quién sabe eso? ¿Quién sospecha semejante cosa? La tradición cuenta, ver Pirkei Eliezer 10, que efectivamente tratan de meter a Jonás en el agua, parcialmente por lo menos, y a medida que lo van depositando en el agua, el mar se va calmando. Pero eso no ayuda porque así no se puede adelantar ni volver. La única solución si quieren que el barco se salve es arrojar a Jonás al agua por completo. Jamás van a poder llegar a Tarshish con Jonás a bordo, ni tampoco van a poder volver con él. Solamente habrá paz para el barco si Jonás desaparece del todo. Y esa es una decisión muy difícil, pues, ¿cómo se puede echar justamente al uno precisamente cuando se ha mostrado cómo todo se termina en base a ese uno? El hombre no quiere dejar salir a la Neshama, al alma, de esa manera. Pero pareciera que abandonar a la Neshama es justamente el sentido de todo. La Neshama trajo la intranquilidad que va cesando a medida que se va metiendo a esta Neshama, al alma, en el agua. Sueño, inconsciencia, euforia muestran que la muerte tiene un sentido, pero igual esa última consecuencia les da miedo. Eso no puede ser el sentido de la totalidad, dicen. ¿Qué sentido hay en la muerte, en la desaparición total? Empero Jonás sigue explicando que con él hay algo muy especial y que el yo realmente tendrá que liberarse, despedirse de Jonás. Y entonces sucede lo lógico. Hacen desaparecer a Jonás en el mar. Para los que quedan atrás murió, se fue para siempre. Entonces sucede algo que parece decisivo, pues la tormenta cesa en el acto. El barco, la unidad, quedó en paz, pero por el encuentro con Jonás y todo lo que sucedió con él, ya no quieren seguir a Tarshish, pues ahora conocieron a Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Señor de la dualidad. Entonces el barco retorna y la tripulación hace un sacrificio a Dios y promete otros. Por este encuentro con Jonás y por lo que sucedió con él, los 70 pueblos están salvos. A través de la muerte de Jonás que aconteció en medio de ellos, han visto y aprendido mucho. Saben que la vida solamente tiene sentido cuando es un corbán, cuando es la materialización de votos a Dios.
Para ellos el camino a Tarsis termina en un retorno a Israel, un retorno como hombres nuevos. Esto sucede con el mundo y esto sucede con el hombre. Cada hombre también tiene este acontecer, unás. Lo tiene en el acontecer de la muerte, de la propia muerte, que es el acontecer superficialmente decisivo, tal como cuando Jonás desaparece y no se sabe dónde. Pero entonces, como hombre, él mismo también vuelve al origen, a sus padres, o sea, a la fara, a la tierra, o sea, el secreto desde donde fue extraído. No le dan la oportunidad de llegar a Tarsis, cosa que él ya ni quiere. Para su propio 70, para su multiplicidad, para su envoltura existe el retorno al origen, y allí suceden grandes cosas. Ellos que en su barco, en su yo, todavía están en camino a Tarsis, no pueden seguirlo en este retorno. Para ellos existe solamente una posibilidad: seguir el camino a Tarsis. Todo lo demás es temor, horror, lo contrario a lo que han experimentado y con lo que experimentan cada día de nuevo. Pero la envoltura que retorna sí experimenta algo. Vuelve a casa con el Sebaj, el 728, el 17, el Corbán, sacrificio, que implica el redondeo del cambio, pues conocemos el 17 como el concepto Tov, bueno, 9, 6, 2, y como el concepto también de la finalización de una fase terrestre. Cada día de la creación termina con ese concepto Tov, salvo el segundo día, indicando que el fin es bueno y que no se podía ni se debía hacer más, o sea que el sentido de la creación es que va hasta un punto determinado y no más. Así el Mabul, diluvio, también está bajo el signo del 17, ya que justamente se dio en el siglo XVII de la creación, y también la venta de José está bajo el signo del 17, pues José tenía 17 años al ser vendido como esclavo, y lo mismo con el becerro de oro en el desierto, que fue visto por Moisés el día 17 del cuarto mes, y así muchos otros casos. Con el 17º surge un fin y se da el Corbán, que entonces se llama Sebaj, se llama 17. El retorno es una gran fiesta y por eso se dice que se levantan los muertos en Israel, que en camino hacia su resurrección se dirigen hacia Israel, y por ese mismo motivo los tripulantes hacen Nedarim, votos a Dios. Ellos tienen el camino firme ahora, se ejecuta el plan de la creación. Por el encuentro con Jonás, en aquel punto decisivo de la vida, han conocido a Dios como el Señor del cielo y de la tierra. Pero este suceso en cada vida no solamente ocurre en el momento de morir, sino que se da a cada instante, pues continuamente hay un morir respecto de lo que dejamos atrás en cuanto a momentos vividos, días vividos, etc. En la vida uno tendría que ver esta tormenta para entonces encontrarse con la muerte. ¿Qué siente uno en ese momento? Solamente un entierro de primera clase mientras se regocija y asiente con la cabeza como diciendo: qué recto y tranquilo y bueno soy, disfrutando del discurso alabador sobre su tumba. Pero luego, ¿qué pasa con uno? No hablemos de esto. Ni siquiera entonces se quiere saber nada de la tormenta. Pero seguro que sí, que hay tormenta, solo que no se entiende hasta su yo tal como uno lo conoce. Pero sin embargo el otro yo sí que la vive. Es por eso que habrá sido tan neurótico, tan miserable, y que habrá estado tan angustiado, hundiéndose tontamente en lo absurdo. Por eso le habrá fascinado tanto el juego social para no tener que ver esa tormenta. Alguna vez la va a vivir, sin embargo, y será en el momento de su muerte. Aunque el resto del mundo haga como si fuera solamente una fase desagradable, una fase que hay que olvidar cuanto antes, el afectado mismo lo encarará. Él ya no puede escaparse. En la vida se tendría que ver esa tormenta en todo el sufrimiento que nos rodea, a pesar de que todo se denomina tan desarrollado. ¿Y cuánto sufrimiento personal hay también? Aunque la gente se rodee del lujo más grande,
cuánto sufrimiento hay y a causa de la sociedad. Qué grande también la soledad, la estupidez. Y todo esto se desarrolla alrededor de nosotros, y ni hablar de nuestra suerte personal, de los muchos acontecimientos en la vida individual de cada uno. Los barcos que navegan tranquilamente son fantasmas, como si no tuviesen tripulación. ¿Qué les pasa? Realmente nunca llegan a casa, ni a Tarsis ni a Israel. ¿No tienen ellos un Jonás? Es su destino navegar ciertamente sobre el tiempo, al espanto de todos los que los encuentran. ¿Se han desconectado de Dios justamente por rechazar la tormenta? Blasfemar significa negar la importancia del nombre de Dios, no tomar en serio el peso de Dios en la creación. Quien haga eso tendrá un viaje semejante con su yo, un viaje de espanto. Los relatos de la antigüedad quizá inconscientemente sintieron el sentido de este navegar y expresaron el miedo a este navegar tan horroroso. Sería bueno si cada hombre tomase conciencia de la existencia continua de esta tormenta, y entonces que su Rab HaJovel, su comandante, fuera a despertar a su Jonás, encontrándose así con el sentido de la vida, y que entonces se tenga la certeza de que cada día que pasó, cada momento, volverá al origen trayendo el Sebaj, sacrificio, y haciendo los Nedarim, votos a Dios, y de que Jonás se sacrifica en todo momento para ese yo desapareciendo en el tiempo a cada instante, para que ese yo, el yo de todos y de cada uno, pueda volver y ser salvado. Quien no ve esta tormenta en cada momento de su vida, y quien no está consciente de esta conversación con Jonás, y quien no ve cómo Jonás ofrece su sacrificio a cada instante para que todo lo demás quede a salvo, deja de lado lo más importante, renegando de ello, pues el hombre vive eternamente en el ahora, sobre la cresta de esa ola que sigue empujando hacia adelante. Constantemente se desarrolla también allí esa historia de Jonás, y constantemente se arroja Jonás al mar, y él desaparece. Porque sin esto no podría existir el mundo ni el yo de nadie. Constantemente hay gente que muere, constantemente hay barcos que vuelven, así como constantemente también vuelve todo lo vivido. Cada momento vivido, cada día vivido, vuelve, y si bien se llama muerto y es pasado, no obstante, todo eso puede volver porque Jonás, este Jonás, está constantemente en el barco, en el yo de cada uno, y constantemente es arrojado al mar. Él mismo dice que hagan eso a fin de que el barco se salve. Y por eso sucede este milagro con los 70. Por eso todo el resto del barco se libera, se salva. La envoltura, lo que se manifiesta, lo multitudinal, retorna porque Jonás se sacrifica, pudiéndose distinguir de este modo la misma estructura de la creación. Dios acompaña a la creación, y esto es la salvación de la creación, es el fundamento de esta vida. Por eso la tradición sabe quién es Jonás y cómo se manifiesta en este mundo, y por eso la lectura del relato de Jonás en el gran día de las expiaciones, día del retorno, es tan significante. Por eso es la vida, eso es Jonás. El nombre de Jonás tiene el valor 71, el 70 con el 1. En su nombre está presente la unidad, en su nombre se expresa también que todo es importante en esta creación. Y así todos los 70 pueblos, todas las 70 ciencias, los 70 idiomas, los 70 sabios y los 70 hijos de Israel. Todo está implicado en este relato, no es algo exclusivo que toma a esto sí y a esto otro no. Todos van. Como también en cada hombre todo esto está presente, implicado, hasta en el más mínimo detalle. Se trata de que todo esto sea resucitado también en cada hombre, que lo sepa, que lo aprenda, que se reconozca el Gilgul, reencarnación de Jonás, también en sí mismo, pues el hombre es un gran milagro. En el hombre se expresa lo más elevado de Dios. El hombre se hizo imagen y semejanza de Dios. La unidad existe
por la armonía de lo múltiple. Cada faceta debe resplandecer, debe dar luz, y con la faceta que se llama Jonás también debe ser así, como es en cada uno de los detalles de la revelación de la palabra, y entonces la alegría por el milagro será más grande aún. Para el mundo Jonás desaparece en las aguas, y también para Jonás cuando pasa por esa desaparición en las aguas, cuando éstas lo encierran. Eso es la muerte, es el umbral, es el gran choque, es la transición. Sin embargo, esto no es lo último. Cada vez el hombre se da cuenta de cómo todo fue preparado para él, cómo todo encaja perfectamente desde el principio de la creación. En ninguna parte se encuentra el sinsentido, tal como ocurre aquí con el pez, el dag, el 4-3, que desde los días de la creación está esperando su destinación, la destinación de recibir a Jonás. Mientras Jonás está desaparecido para el mundo, se empieza a desarrollar todo un mundo nuevo ahora, y de golpe está allí, aquel gran pez. Hay 4 cosas en la historia de Jonás que llevan el adjetivo gran. Está Nínive, la gran ciudad. Después está el gran viento que Dios manda a venir. En tercer lugar, la gran tormenta. Y ahora, el gran pez. Donde lo grande es mencionado encuentra su expresión en el mundo de las cifras a través del valor pleno de las palabras. Las 4 grandes cosas en este relato tienen como valor pleno las siguientes cifras: 253 para Nínive, 106, 14, 106, 12, 15, 940 para Ruach, viento, 510, 22, 408, 748 para Sa'ar, tormenta, 108, 130, 510, y 507 para Dag, pez, 434, 73, respectivamente. El total de estos 4 grandes es 2448, cifra que corresponde al año del éxodo de Mitzrayim, Egipto, y también el valor que sumado a los 40 años de marcha por el desierto expresa en el éxodo, o sea, en el camino del 2 al 1, justo el 1,5 del tiempo mundial, o sea el tiempo de 1656-58, más el tiempo del 828-29. Ver Friedrich Wendref, Cábala, la Biblia, Divino Proyecto del Mundo, página 162. Porque eso en definitiva es la clave para el relato de Jonás. Esto es que también aquí se da el retorno, y así tenemos primero el camino a Tarsis, el 1656, y luego el retorno, la vuelta, que tiene su fuerza en la Teba, arca, palabra, o sea, en el 828, cifra que corresponde al valor pleno de la voz Teba. Aparte de estas 4 grandes manifestaciones está también la gran ira, Jonás 1:16. Es el temor reverencial que nace de haber visto a Dios. Por el encuentro con Jonás, los 70 reciben la gran ira, prueban el sabor del otro mundo y por eso se dirigen hacia Jerusalén, donde para cumplir con su sebaj, sacrificio, se circuncidan, es decir, reducen la importancia de la envoltura. Sus nedarim, votos, implican otras cosas que llevarán sus mujeres a Dios, como ellos mismos también han sido llevados hacia Dios. Esto es que todo lo que sea envoltura será ahora santificado. Su encuentro con Jonás no solamente establece su convicción al respecto, sino que además todo aquello con lo que están conectados por la vida, por el acontecer, todo ello está impregnado por esa misma fuerza. La consecuencia de vivir la historia de Jonás es asumida hasta el extremo. Todo es santificado ahora por los 70. Ese es su voto. Ahora la gran ira, el temor reverencial, 100, 200, 1, 5, en su valor pleno se expresa como 20, 510, 111, 15 igual 656.
Con el 2448 de los cuatro grandes, esta gran ira, temor, como el quinto frente a esos cuatro, es 3104, que como valor temporal en la cronología bíblica es justo el tiempo del acontecer de Jonás. En las palabras hay mucho más de lo que un lector común pueda sospechar. La fuerza que irradia de estas palabras ya durante la lectura también hace sospechar que hay mucho atrás de ellas. Y aunque no se conozca ese mucho, la fuerza igual se entiende. Y así Jonás, cuando piensa que ya pereció para siempre, que se apagó como individualidad, se encuentra frente a ese gran pez. En lo esencial se lo ve así efectivamente. En esto ya se revela el sentido de la creación de los peces. Así ocurre siempre cuando un hombre sale del mundo y va a aparecer en aquello del séptimo día, encontrándose entonces con este Dag, pez, cuyo valor externo, tal como ya lo hemos visto, es 7 y su valor oculto 500. El séptimo día tiene dentro suyo llegar al 500. En este séptimo día, el concepto 500, lo supraterrenal, el cielo, ya está presente. Aquello que de un lado se experimenta como muerte, se manifiesta del otro lado como nacimiento. Es la dualidad del séptimo día donde la oposición se expresa como extremidad, como nacimiento y muerte, pero que es el mismo acontecer. El tránsito por el agua está al comienzo del séptimo día, en el éxodo de Egipto que lleva hacia Canaán, la tierra prometida. El hombre ve la boca del pez y entra parado en aquel espacio. Tal como en la vida, sabe que ahora entra en un mundo limitado, muy distinto del mundo que conocía. Así se siente el hombre también cuando viene del Edén a este mundo al que desciende como si fuera a una tumba. Se fue la vida abigarrada. Todo ahora está limitado por el mundo que se llama pez, el mundo que se llama 7. Y que lleva al valor 500 adentro, pero escondido. Los dos ojos del pez lucen hacia afuera y adentro, y son como el sol y la luna para este mundo. En el pez hay una perla muy grande, también que irradia luz. Es la luz interior como un sol interior. Por esta luz interior pensamos también en el Zohar 90.5.200 en la Tevá de Noé. Aquella piedra preciosa que daba esa misma luz, la luz del sol de la tarde, Zoharaim. Una vez ve todo lo que acontece en el mundo de las aguas. Es un mundo como los otros mundos, solo que allí todo sucede dentro del agua, en el tiempo. Es el mundo del séptimo día con su visibilidad limitada, pero con la mejor oportunidad de ver todo ahora, ya que el 500 está escondido en él, si es que uno tiene esa luz interior, esta gran perla magnífica. A pesar de que el mundo, en comparación con la vida anterior, está limitado, el espacio dentro del pez es muy grande, inmenso, y todo lo que existe en el otro mundo existe también aquí, en la manifestación de la vida en el pez. Aquí todo es la manifestación inferior de lo que arriba también existe. En el mundo del pez, Jonás ve todo lo que se comunica en la palabra de la Torá, la Biblia. Ve el lugar del cruce del Yam Suf, el origen del tiempo. Encuentra el infierno y el mundo inferior, y la vida en ellos. Ve también el templo, el Bet Hamikdash, y el Eben Shetiah, la piedra primordial a partir de la cual surge la creación, la conexión entre el cielo y la tierra. Frente a esta Eben Shetiah, piedra primordial, allí en el origen del mundo están los hijos de Korah, rezando a Dios. Todo eso existe en una manifestación inferior en el mundo del pez. Existe allí como también existen otras manifestaciones, y con esa luz interior especial se lo puede ver, pues el valor oculto de pez es justamente 500.